Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondawao.co. Hay personas que viven pero algunos no diferencian que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Para ellos la palabra es despabilate. Esto es Despabilate. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más, queridos despabilados, al programa de hoy. Si es violenta, ¿es protesta? Esta es una pregunta muy interesante que más adelante vamos a abordar, pero primero, antes de todo, vamos a presentar a la mesa de trabajo. Empezamos con Daniela Monroy, nuestra directora. Hola, hola despabilados, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema muy coyuntural que son las protestas sociales. Actualmente se han presentado bastantes y como dice Alison, vamos, la pregunta, si es violencia, si es violenta, ¿es propuesta? ¿Ustedes qué dicen? Eso lo vamos a responder durante todo el programa. Interesante pregunta. Ahora también presentamos a Camila Rentería. Hola, hola despabilados, como siempre venimos con un tema bastante controversial, y un tema que nos compete a todos en definitiva, sobre todo por estos días que están pasando tantas cosas en nuestro país y qué interesante que podamos hablar de este tema hoy. Sí, súper chévere que podamos hablar de este tema y también saludamos a José Londoño. Hola, ¿qué tal? Un saludo a nuestros despabilados y despabiladas. Donde quiera que estén, les mandamos nuestra buena energía. Y bueno, como mis colegas acá estaban comentando, sí, el tema de hoy va a estar así súper brutal, va a estar súper chévere y es un tema que definitivamente es coyuntural, que nos está afectando a todos los colombianos y que creo que es necesario hablar. Y bueno, hoy lo vamos a discutir aquí en Despabilate. Exactamente, qué buenas energías, José. Y también saludamos en el máster a Gerson Hincapié. Ahora sí, antes de iniciar, quiero que Dani nos recuerde las redes sociales por las cuales nos pueden encontrar. Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como @emisora_ondawao. En Facebook nos están escuchando por @ondawao. Igualmente nos pueden encontrar en Twitter. Y por YouTube, ondawao.co. Y recuerden que nos pueden escuchar como siempre en ondawao.co. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar los programas que ya teníamos, para que por favor vayan y nos escuchen, y también en el Instagram que estamos montando nuevo contenido. Ahora sí, arranquemos. Estás escuchando Despabilate. Despabilate. Bueno, muchachos, ahora sí, como para entrar en contexto, ¿qué es la protesta social para ustedes? José, ¿qué es la protesta social? El micrófono. Ali me cogí así, echar la mansalva de una, pero es que este tema es caliente y tiene que ser así. Bueno, no, yo creo que la protesta social es una manifestación de las multitudes frente a unas inconformidades, ¿cierto? Frente a un malestar común, ¿no? Exactamente, pero bueno, si lo ponemos en una definición más concreta, Dani, ¿qué es una protesta social? Bueno, una protesta social es un medio legítimo para la reivindicación de los derechos de cualquier índole, que se encuentra constitucional y legalmente protegido. El derecho a la protesta social se ha entendido como el conjunto de derechos fundamentales de, primero, la asociación o reunión pacífica; segundo, la libertad de expresión; y tercero, la huelga y otras garantías relacionadas en la ejecución de circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar. Es decir, que es un modo de tener libertad de expresión y manifestarme frente a lo que no estoy de acuerdo o lo que estoy de acuerdo. ¿Ustedes creen, bueno, ya sabiendo un poco la definición de qué es protesta social, ¿ustedes creen que el Estado colombiano favorece el derecho a la protesta social? ¿Ustedes creen que se haga, Cami? Pues como lo mencionaba Dani, está constitucionalmente protegido como un derecho fundamental. Entonces yo diría que desde ese marco jurídico sí está garantizado por parte del Estado el derecho a la protesta, pero si nos centramos en la realidad que nos compete en este momento y en todo lo que estamos viviendo,
falta mucho respaldo por parte del gobierno nacional y también por parte de las fuerzas estatales y de las diferentes autoridades, porque se ve siempre ese choque durante las manifestaciones entre la fuerza pública y las personas del común. Eso es muy cierto. Miren que yo estoy viendo a José que está que se ríe, se ríe. ¿Qué tiene José? Desembuche. ¿Qué está? ¿Qué dice? Es que, Ali, bueno, este tema realmente es un tema que es polémico, ¿no? Porque pues hemos visto que en las redes sociales, en las plataformas digitales, que hay muchas opiniones divididas frente a la protesta y el cómo se debería protestar y cómo el Estado pues favorece la protesta o no. Entonces, lo que dice Cami es real, sí, o sea, hay una constitución que, si no estoy mal, más adelante lo veremos, que es el artículo 37, que favorece la protesta social, ¿cierto? Pero si lo llevamos a un contexto real, la realidad, la actualidad, pues podría decirse que no. Y esos son hechos que pues les vamos a ir contando a la gente más adelante, y no que es que no podía evitar pues como la sensación y la emoción por el tema, porque sé que a la gente que nos está escuchando, pues le va a encantar muchísimo todo esto. Exactamente, José, y aparte que es un tema que tiene muchas perspectivas, desde dónde lo tomemos, cómo se va a ver la protesta social, y también es un tema que hay que tenerle bastante cuidado. De hecho, esta pregunta de si el Estado colombiano favorece el derecho a la protesta social, se la hicimos a José Hans Carretero, abogado magíster en Derecho, y esto fue lo que nos respondió. Si bien el Estado sí protege la protesta social, el gobierno nacional y múltiples autoridades no han protegido el ejercicio de la protesta social. Por esto es que la Corte Suprema de Justicia decidió pronunciarse. No existía hasta esta decisión un reconocimiento de la sistematicidad de este tipo de prácticas. El gobierno nacional lleva más de 20 años vendiéndonos la idea de que hay manzanas podridas. Y cuando hay manzanas podridas por más de 20 años ya no podemos seguir hablando de casos aislados, sino de una institución, un conjunto de prácticas, normas que favorecen y llaman y legitiman los abusos de la fuerza pública para contener y reprimir la protesta social. Bueno, él fue José Hans quien nos habló un poco sobre si el Estado favorece o no a la protesta social. Yo creo que aquí él dice algo muy importante, que era lo que también nos mencionaba Camila, que ellos dentro del marco la protegen, pero no se está haciendo el ejercicio, cuando ya se genera una protesta social. Y aparte, él también mencionaba algo muy importante, y era la parte de la Corte Suprema, las órdenes que dio la Corte Suprema para proteger la protesta social. ¿Alguno sabe más a fondo qué fue lo que nos dijo la Corte? ¿Cami? Bueno, básicamente lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es que ya se encontró una sistematicidad en esos actos de abuso policial dentro de las manifestaciones. Entonces, que se debe entrar a revisar a fondo cuál es ese marco con el que se está, digamos que, regulando la fuerza por parte de la fuerza pública, valga la redundancia. Bueno, y también hay que agregar que, bueno, la Corte decía que había una sistematización en estos problemas de la protesta social, que también se estaba haciendo un uso inadecuado de la policía al momento de justificar detenciones ilegales, arbitrarias, y aparte de eso también hablaba de las redes sociales, que se estaban creando estereotipos con campañas en redes sociales como no paremos, avancemos o temas así. Y yo creo que esto es un punto muy importante que la Corte decidió defender. Bueno, yo creo que también deberíamos hablar un poco sobre las protestas que se han hecho aquí en Colombia, específicamente a partir del 2019, que fue un año donde se hizo el 21N, el 21 de noviembre, una protesta que, mejor dicho, eso revolucionó Colombia. José, pues, ¿nos puedes dar, por favor, una abrebocas y un contexto de lo que pasó el 21N? ¿Por qué se protestaba? Bueno, hay varias razones por las cuales se estaban movilizando las personas, más que nada las juventudes, en el caso pues del 21N. Una de ellas era la reforma laboral, que en esos momentos pues había una reforma, se quería implementar una reforma
por parte del gobierno nacional que estaba proponiendo la reducción del salario mínimo para los jóvenes y que estos deberían recibir el 75% del mínimo, del salario mínimo. Una reforma, una contra la reforma pensional, una contra en la del holding financiero, otra de las privatizaciones, la corrupción, el tarifacio nacional, la reforma tributaria, también el jale por el salario mínimo, el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, que ese sin duda era como un pilar por el cual se estaba marchando, porque pues veíamos que había como un retraso por parte del gobierno y hacer las implementaciones de los acuerdos. Y pues también en defensa de la protesta social, que sin duda es la única vía ciudadana para manifestar las inconformidades y los malestares de la sociedad. Entonces, creo que estas eran como las 10 razones principales de por qué se daba todo este fenómeno, que sin duda movilizó el país por completo y paralizó el país por completo. Entonces, más o menos podemos decir que en los últimos 10 años este ha sido uno de los movimientos más grandes a nivel nacional. Exactamente. Como mencionaba José, estos puntos de la protesta del paro nacional que hubo el 21 de noviembre del 2019 se resumen más que todo en 4 puntos. Claramente hay más razones, pero los resumen más que todo en esto. Y fue como en rechazo al paquetazo de Duque, que en ese entonces lo llamaban así, que era eliminar el Fondo Estatal de Pensiones, aumentar la edad de jubilación y reducir el salario a los jóvenes en un 75% del mínimo, como mencionaba José. También el tema de la educación, que se reclamaba más inversión en el área educativa. Y el abuso policial que se dio a raíz del caso de Dylan Cruz. ¿Ustedes qué opinan sobre esto, Dani? Sobre el caso de Dylan Cruz. Dios mío, Alison, me tiraste la pelota y realmente es muy complicado. Este caso, digamos, tiene bastante historia, pues sucedió durante las protestas y sí, pues por un abuso, por un proyectil que generó parte del ESMAD y pues lamentablemente él falleció. Empezó todo un proceso de jurisdicción, de pues que las personas, pues la familia buscaban justicia porque realmente se buscaba justicia frente a un hecho tan abrupto, diría yo, pero ahora justamente está sonando mucho porque lo que pedía la familia era que el caso sea juzgado por la justicia ordinaria, pero resulta que el caso no va a ser juzgado por la justicia ordinaria porque argumentan que el ESMAD, pues, o sea, lo estaban haciendo durante la labor y eso debe ser juzgado por la justicia militar. Entonces la familia de Dylan se sentía, pues, sienten que va a haber, o sea, que no va a ser justo la condena que le van a dar, porque frente a una jurisprudencia militar es mucho más suave, por decirlo así, porque se ven casos muy abruptos como estos. Entonces se pedía justicia por ese caso y realmente yo siento que deberían detenerla, porque estas cosas no pueden suceder cuando uno está protestando pacíficamente por algo que no considera correcto y estoy teniendo mi libertad de expresión. Bueno, yo quisiera agregar algo a lo que estaba diciendo Dani, que también está sonando muchísimo el tema de Dylan Cruz en estos momentos, y es justamente por lo que hablábamos del fallo que se dio por parte de la Corte, ¿cierto? Donde también le ordena al ministro de Defensa, que es Carlos Gómez Trujillo en estos momentos, que le pida disculpas a todos por los desmanes de la fuerza pública, y aparte de eso también solicitó que se prohíba el uso de escopetas calibre 12. Para las personas que de pronto no entienden esta referencia, este tipo de escopeta fue utilizada por un miembro del escuadrón móvil antidisturbios, que es el ESMAD, y con la cual se hirió a Dylan Cruz en la cabeza, lo que le causó la muerte. Entonces, también está comenzando a sonar muchísimo esta situación, pues a causa de que la Corte le está diciendo al gobierno, vengan, no utilicemos estas armas porque nos dimos cuenta que esto puede ser letal para la gente y puede causarle la muerte. Exactamente, de hecho, hubo también otros puntos que fue el asesinato constante de líderes sociales, de indígenas y de guerrilleros por los cuales se protestó el 21 de noviembre y también cómo se llevaba el cumplimiento del acuerdo de paz, que sabemos que en este gobierno hemos tenido problemas con su cumplimiento. Y ahora, ¿por qué están protestando las personas actualmente? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con las protestas que se hicieron también el 21 de noviembre en el tema del abuso policial. Cami,
Cuéntanos un poco por qué las personas están protestando en estos momentos. Bueno, pues digamos que con toda la situación de pandemia se habían paralizado bastante esas protestas, no se sabía en qué había quedado este pliego de peticiones que se había entregado al gobierno, pero la muerte de Javier Ordóñez, que fue asesinado a manos de 2 policías que precisamente también en medio de una situación de abuso acabaron con la vida de él, pues se llevó a cabo varias protestas, eso desencadenó toda una ola de protestas y es lo que estamos viviendo precisamente en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos que abrir un contexto aquí de cómo fue, aunque yo creo que los demás medios se han hecho cargo de demostrar y de hacer visible cómo fue la muerte de Javier Ordóñez o cómo fue el asesinato de Javier Ordóñez. Y entonces nosotros traemos aquí la opinión sobre este caso, sobre el caso de Javier Ordóñez, de Nicolás Castiblanco, defensor de derechos humanos y abogado, que nos explica un poco qué se piensa en esas protestas sociales sobre este caso. Esto fue lo que nos dijo. En sí, y soy enfático, creo que el 100% de los colombianos, o me atrevo a decir que el 90% de los colombianos rechazamos el uso desmedido de la fuerza por los actos policíacos en contra del señor Javier Ordóñez. Esto es una violencia, es una brutalidad, es un exceso, es que no puede catalogarse ni siquiera como exceso de un procedimiento. Es una brutalidad que genera un asesinato, es un homicidio con todo grado de culpa, porque existía la intención misma de generar el daño. Bueno, él fue Nicolás Castiblanco, defensor y abogado de derechos humanos, que nos explicaba un poco qué se pensaba sobre el caso de Javier Ordóñez. José, yo creo que aquí es algo importante dejar en claro qué piensa también la Corte sobre este caso, José. ¿Qué piensa la Corte y qué dice la Corte de lo que está pasando con de lo que pasó con Javier Ordóñez? Pues en estos momentos, pues, lo que se sabe de Javier Ordóñez, lo que está pasando con Javier Ordóñez, pues primero se ha tratado, o la institución en primera instancia ha tratado de mantener esto o hacerlo parecer como casos aislados, ¿cierto? Que esos son casos aislados por parte de la fuerza pública, que sabemos que estos han sido accionarios sistemáticos por parte del Estado, que no es un asunto de hace 8 días y que no es un asunto solamente, exclusivamente del caso de Javier Ordóñez, sino que es un caso más bien que se visibilizó, que tuvo visibilización nacional. Pero este tipo de excesos, este tipo de cosas vienen sucediendo hace muchos años y vienen sucediendo como tras bambalinas, ¿no? No se le había dado mucha visibilización hasta el día de hoy, que vemos que el caso ha tenido como una trascendencia y una proyección nacional y que ha terminado por disparar o por ser un detonante, ¿cierto? Para la movilización de las personas y para como que las personas se sientan identificadas con este hecho que, como lo mencionaba ahorita el invitado que tuvimos que nos mencionaba que era un hecho pues bastante atroz, ¿cierto? Esto llevó a una indignación nacional que comenzó a provocar esta serie de acontecimientos que, pues, que sin duda a todos nos han llegado, nos han tocado de alguna manera. Exactamente, de hecho lo que dices es muy importante. A raíz de esto se generó una ola de protestas que terminó con la vida de 13 personas y de hecho de esas 13 personas muchos están siendo denunciados por abuso policial porque muchos se encontraban con proyectiles, con balas y con heridas de fuego y se le hacía referencia a que habían sido abuso policial. De hecho, también hay otros puntos por los cuales se está protestando actualmente, que son las centrales obreras y sindicales, que están en las movilizaciones en las que exigen medidas y acciones concretas para combatir el desempleo y la crisis económica que vive el país tras la emergencia del coronavirus. Es que esto es algo muy importante, ¿no? Ellos están pidiendo medidas y acciones concretas, porque estamos viendo que sacan medidas, pero realmente no concretan en qué se puede realizar económicamente para que favorezca a estas centrales obreras y sindicales. ¿Qué piensa Cami al respecto y qué nos tiene por decir?
parece bastante importante lo que mencionaba Sally, porque desde marzo que inició toda esta crisis de la pandemia, hemos visto que prácticamente todos los días, o al menos muy seguido, el gobierno expide decretos, pero en la realidad esto no se está viendo y es más que justo que las personas se encuentren inconformes y que necesitamos respuestas por parte del gobierno. Exactamente, y de hecho también hay otro punto, que es que desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y el Comité Nacional de Paro y otras organizaciones convocaron este paro 21S, porque cabe aclarar que el paro fue el 21 de septiembre, por la defensa de la vida, contra la brutalidad policial, la persecución y los asesinatos que se llevan a cabo en las principales ciudades de Colombia. Esto es algo muy importante, o sea, tener las razones de las personas por qué protestan es muy importante, no solamente pensar y estigmatizar una protesta por cómo se está llevando a cabo, sino también ver esos trasfondos y saber por qué esas personas se pararon, salieron de sus casas y fueron a protestar. De hecho, le preguntamos a Yesid Echeverry, abogado, cuáles son los límites de la protesta social, es decir, cuándo de protesta social, y esto fue lo que nos contestó. Esas manifestaciones dejan de ser pacíficas, es decir, cuando al interior de ellas empiezan a gestarse situaciones claramente ilegales como violencia contra los servidores públicos, ejercer violencia contra la propiedad privada, cuando atentamos contra las instituciones o cuando incitamos a la población a cometer delitos. En ese momento la protesta se hace ilegítima y deja de ser el medio idóneo y legal para ejercitar un derecho. Bueno, él aquí nos dice cuándo deja de ser legítima, cuando ya se empiezan a ejercer agresiones, pero también hay posiciones muy contrarias a lo que dice en este caso Yesid. ¿Qué piensa José respecto a lo que acaba de decir el abogado? Pues mira, o sea, entiendo que se ha planteado constitucionalmente que el derecho a la protesta pues debe ser la protesta debe ser pacífica. Pero entonces yo quisiera poner en contexto algo, y es que lo que está sucediendo ahora es la respuesta a muchos años de corrupción, de opresión social, de abandono estatal, de un Estado que ha sido inoperante para con los ciudadanos y que en vez de las personas ver cómo mejora su calidad de vida, al contrario, ven cómo va en detrimento. Entonces, llega un momento donde la inconformidad comienza a transformarse. Hemos visto, yo creo que hay material de archivo de sobra, y creo que todos hemos visto videos donde se han hecho manifestaciones artísticas preciosas, performance, músicos salen a tocar su música en las marchas, a manifestarse de forma pacífica, y en muchas ocasiones llega el Estado, llega la fuerza pública y sin inmutar siquiera una palabra llega a agredir automáticamente cuando es un derecho constitucional de las personas ejercer la protesta. También hemos visto en otros casos que personas malintencionadas se aprovechan de la protesta social para hacer desmanes en la ciudad y dañar el bien público. Pero también hay ocasiones en las que se ha visto a miembros de la fuerza pública infiltrados en las marchas, causando desmanes y vestidos de civil. Entonces, son muchas cosas que pasan en las manifestaciones sociales. Sí, hay veces que definitivamente se excede en la fuerza de la gente, que se excede en la manifestación y termina haciendo destrozos y lo que llamamos ahora actos vandálicos, ¿no? La palabra que está de moda, vandalismo, vándalos vandálicos, ¿no? ¿Cierto? Pero también hay que entender que hay otras personas que están marchando legítimamente, que necesitan expresar esa inconformidad y que se les está quitando ese derecho. Entonces, son muchos factores que hay que tener en cuenta que si uno se pone a mirar el panorama, pues uno no puede ni tirar ni para un lado ni para el otro, sino que tratar como de coger a todos esos actores que hacen parte de ese contexto y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a analizar esta vaina y cómo podemos protestar de una forma que no afectemos los derechos de otros, ni tampoco vulneremos nuestros propios derechos, ni nos vulneren nuestros propios derechos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José.
O sea, hay factores sociales, digamos ese vandalismo, como dices, vándalo, vándalo. Eso genera que la gente no crea en la protesta social y que piense que cada vez que la gente va a hacer protestas sociales porque va a hacer vandalismo. Y yo siento que eso es generalizar porque muchas personas realmente hacen el proceso pacíficamente para hacerse escuchar. Lo único es que constitucionalmente yo creo que sí falta como un poquito más de rigurosidad. O sea, dice que debe ser pacífica y realmente debe ser pacífica, pero cada caso es específico y se ven muchos casos donde hay infiltrados, donde la gente aprovecha pues, la masa, la cantidad de gente para generar como caos, cuando realmente la gente no quiere hacer eso. Entonces, son muchos factores y la gente dice, no, es que van a protestar y hacen actos vandálicos y quién termina pagando lo que, digamos, lo que dañan. La gente dice, no, lo pago yo con mis impuestos. Entonces, hay que ver como todas las perspectivas de la situación y no generalizar cuando realmente la gente busca ser escuchado, porque como decía José, llevamos mucho tiempo sin ser escuchados y es momento de hacerlo. Entonces siento que es bueno ver como todas las perspectivas de la moneda para pues comentar con un asunto como este. Bueno, yo sinceramente yo opino que, o sea, yo estoy de acuerdo con los dos y opino que también debería haber una mayor rigurosidad en especificar qué es una protesta pacífica y qué se necesita para una protesta pacífica. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante cuando lo hablemos a lo colombiano, pero entonces también hay que tener en cuenta hasta dónde llegamos con una protesta y hasta dónde queremos llegar. Porque hay movimientos que también se forman con el fin de sabotear una protesta y hay movimientos que también se forman no con el fin de sabotearlo, sino con el fin de hacerse escuchar de manera violenta. Entonces, uno también tiene que entender esas dos diferencias. O sea, lo que hablaba José también es verdad. Hay funcionarios públicos que se disfrazan y todo para poder sabotear una protesta y que al final terminen estigmatizándose, como decía Daniela. Pero también hay personas que también o se aprovechan de esta protesta o quieren protestar de un modo diferente. José. Dani, Ali, yo quisiera de pronto más bien hacerle una pregunta a toda la mesa de trabajo, que aquí reflexionando sobre lo que ustedes están diciendo, me surge esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera esencia de protestar? ¿Protestar realmente no es incomodar para que haya un reaccionar? Se supone que la protesta o la esencia debe ser como incomodar a un sector para que ese sector reaccione frente a esa protesta. Pero venga que Cami va a responder esa pregunta. Hasta que habla. Lo que iba a decir es que desde la misma ocupación del espacio público ya es una forma de incomodar y de llamar la atención. Y ya es como una manera de hacer ver que esas razones están ahí y que la persona quiere elevar su voz. Pero no hay necesidad de llegar a la destrucción de los bienes públicos o incluso de bienes privados, como se ha visto últimamente, que dañan los locales de personas que también están probablemente en la misma situación, y porque en últimas esto lo único que hace es deslegitimar esa protesta. Entonces creo que la esencia, para mí, cualquier forma de protesta, porque si miramos la huelga, los plantones, los paros, en todos estos está implícito la ocupación del espacio público. Entonces es el hecho de salir a las calles y pararse ahí y levantar la voz y decir, bueno, aquí estamos y esto es lo que queremos expresar. Pero creo que la violencia es lo que termina deslegitimando esa esencia de la protesta. Bueno, eso es verdad. De hecho, aquí les traemos un caso aquí dramatizado sobre un caso común de protesta aquí en nuestro Despavidramatizados. Ya me inventé un nuevo nombre, ¿cómo la ven? Entonces, escuchémoslo. Eso es nuevo, Ali, eso es nuevo. Eso es nuevo, para que lo escuchen. Gobierno farsante que mata a estudiantes. Gobierno asesino que mata a campesinos. ¡Lucho! ¡Lucho! ¿Entonces qué? ¡Hey, Nico! ¿Qué más? Bien, parcero. Bien, acá marchando, luchando a ver si esta vaina cambia. Sí, viejo, yo igual. Vine con mi novia. Esperemos que esta marcha sirva de algo. Porque, la verdad, con este país así, pero que nos mantengamos tranquilos, que no vayan a comenzar a dañar las cosas y todo eso. No, Lucho, pero sabes que a veces los gobiernos no entienden por las buenas, entonces toca por las malas.
No, parce, vos sabes que violencia genera más violencia. Pero es que acá ya no sirve nada, ni con abrazatones, ni besatones, ni con expresiones artísticas, ni nada pacífico sirve. La corrupción sigue, los abusos siguen y este gobierno no escucha los reclamos del pueblo. Además, vos sabes que la política... ¿Sí ves, Lucho? ¿Sí ves? No, hermano, pero es que esta no es la forma de protestar, hay otras formas. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la forma entonces? Pues, parce, en un rato empieza Despabilate. Escuchemos ahí a ver qué pasa, van a debatir sobre esta vaina, pues. Escuchémoslo. El obrero que sigue, no el obrero. Yo soy quien, el normalista. Bueno, qué buen pregrabado, qué buen dramatizado el que acabamos de escuchar. Yo creo que sí es un caso común en la protesta social. Esto uno va a protestar y no demora escucharse la papabomba o se escuchan esos disturbios bastante fuertes. Uno sale corriendo, uno siente temor, de verdad. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar más en concreto, más a fondo sobre la protesta social. Vamos a conocer la parte legal de ella y lo vamos a hablar a lo colombiano. Así que aquí vamos. Bueno, es hora de presentar la ley. No, qué aburrido. Venga, despabilese. Aquí le hablamos a lo colombiano. Aquí se lo hablamos a los colombianos, sí señor, le vamos a explicar qué es la protesta social, cuáles son los derechos que tiene ante la Constitución y cómo tenemos que llevarlo. La protesta, el derecho a la protesta social tiene dos condiciones esenciales. Tiene que ser pacífica y tiene que ser sin armas. Eso es fundamental. De hecho, hay un artículo que nos habla sobre la protesta social que José lo tocó más anteriormente, pero aquí lo vamos a hablar a profundidad. ¿Sobre qué habla ese artículo, Dani? Bueno, es el artículo 37, el cual dice: toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer una manera expresa los casos en los cuales se puede limitar el ejercicio de este derecho. Es decir, que las personas pueden manifestarse pública y pacíficamente. O sea, no pueden haber armas ni violencia en esa protesta. Pero bueno, digamos, ya entrando en el marco legal, respecto al marco legal interno, hay unas condiciones que tiene la protesta social. Y unas condiciones que son... ¿Cuáles son, Alison? ¿Qué pasó, Dani? Es que tengo en internet un poquito lento, qué pena. Ah, bueno, pena. Problemas de la virtualidad. Todos aquí sufrimos con estos problemas, exactamente. Bueno, como les estaba diciendo, hay unos ámbitos aquí que son los ámbitos penales, policivos, administrativos y laborales que vamos a tocar respecto a la protesta social. El ámbito penal como tal, la protesta social no está criminalizada en Colombia, pero existen delitos que al parecer están dirigidos a judicializar actos relacionados directamente con el derecho de la protesta social. En este caso, los delitos principales son la perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial, que yo creo que ya violamos 1000 veces esa excepción. La obstrucción de vías públicas que afecten el orden público. Yo creo que eso es algo, y aquí voy a dar mi opinión, yo creo que esto es algo que no debería ser. Al fin y al cabo, ¿cómo se hace una protesta social? Lo que estábamos hablando anteriormente. Necesitamos incomodar a las personas y cómo las incomodamos. Protestando y que ellos sientan de verdad la fuerza de nosotros, pues perturbando las vías públicas, que podamos caminar a través de las vías públicas, y entonces nos lo están prohibiendo. Ali, mira que me es de acordar justamente pues la polémica que había con respecto al 21N hace un tiempo, y pues que justamente la gente sale a las calles, tapa las calles, ¿cierto? Cierra las calles en forma de protesta. Entonces en las plataformas digitales habían unas opiniones que me parecían súper curiosas, de gente diciendo, no, pero es que qué pereza esta gente que está protestando y uno con ganas de ir al trabajo, con ganas de ir al estudio,
yo no marcho, yo produzco. Yo produzco. Ajá, mejor dicho, ustedes allá y nosotros acá. Entonces me causa curiosidad, pues eso porque justamente lo que estamos hablando con respecto a la incomunidad, entonces, ¿cómo más se hace? ¿Cómo más se puede marchar si la ley dice que no podemos taponar la vía, que no podemos hacer uso del espacio público? Entonces, pues yo creo que una marcha en el andén con cartelitos allí protestando, pues queda como muy complejo porque no va a cumplir la esencia de la protesta, que es justamente incomodar. Cuando se incomoda, es que se ven los problemas, es que se visibilizan los problemas. Pero si no hay una incomodidad, si el gobierno o el Estado no se siente incómodo, pues obviamente no va a tener un reaccionar frente a esa incomodidad del pueblo. Entonces me causa curiosidad eso que mencionabas con respecto a las excepciones, ¿no? de la protesta social, porque entonces, ¿cómo entonces deberíamos marchar si aquí nos están diciendo que no podemos ocupar la vía pública, ni cerrarla, ni nada? Pero es como perturbación. Yo creo que es como más dimensional, ¿no? O sea, algo ya, pues, no sé, dañar el sistema de transporte masivo, algo más drástico, por decirlo así. Yo no creo que sea... Ese es el problema de la ley, que no, a grandes rasgos no especifica a qué se refiere con obstrucción a vías públicas. Entonces ahí tenemos que pensarlo. Digamos, también una de las excepciones, Dani, que se tocaban eran que no se podían permitir azonadas. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es una azonada? Es un tumulto, un motín, un disturbio que se define principalmente por su carácter violento. Entonces ahí hay varias opciones que yo creo que esa debería ser la principal de qué se debe prohibir al momento de realizar una protesta social. Pero ¿te escuché el ruido? Tranquilo. La virtualidad. Aquí pasan motos, lo siento mucho. Entonces sí, las dos primeras excepciones para prohibir que no debe tener una protesta social, yo las veo como algo poco razonable en el marco de qué es una protesta. Sí, pero yo tengo una pregunta, o sea, entonces, ¿cuál es el límite que uno puede tener cuando va a protestar? O sea, ¿yo puedo hacer qué cosa? ¿Cuál es la legitimidad de esa propuesta, de esa protesta? Bueno, si hablamos de cuál es la legitimidad de una protesta social, yo creo que es mejor preguntárselo a un experto, en este caso es Nicolás Castiblanco, defensor y abogado de derechos humanos, quien nos responde cuándo es legítima una protesta social. Anteriormente hablábamos de cuándo no era legítima y ahora le preguntamos a él cuándo es. Ok, respecto a las maneras legítimas y legales para realizar la protesta social, tenemos que empezar diferenciando qué es legítimo y qué es legal. ¿Por qué? Si usted analiza el derecho a la desobediencia civil, en base le dice, no todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo es legal. Esto quiere decir que las normas que son legalmente constituidas no necesariamente son legitimadas por el pueblo, lo que le permite al pueblo elevar una voz de protesta para realizar actos legítimamente bien vistos o legitimados, pero que no sean legalmente 100% establecidos. Entonces, ¿qué le genera la legitimidad a la protesta social? El descontento social y la idea generalizada de la necesidad de un cambio. Eso es legitimidad. Bueno, él era Nicolás, abogado y defensor de derechos humanos, que nos hablaba cuándo era legítima una protesta y de hecho nos hizo una diferencia bastante grande entre qué es legal y qué es legítimo. ¿Ustedes qué opinan de acuerdo a lo que dijo el abogado y defensor? Yo siento que él dice algo muy importante, que es la diferencia entre legal y legitimidad. Entonces, lo que es legal es lo que dice la ley, pero legitimidad es lo que aprueba la ciudadanía frente a eso. Entonces, él por eso decía que la protesta social debe ser legítima porque que la ciudadanía lo apruebe. Entonces, si nos vamos a hacer lo legal, como decíamos anteriormente, o sea, lo que estamos leyendo no son cosas tan específicas, o sea, no está específicamente cómo debería ser una protesta, entonces realmente no sería legal. Pero si lo hacemos de una buena manera y que la gente realmente lo acople, sería legítimo. O sea, eso es lo que yo le entendí al abogado.
Yo creo que también la legitimidad se puede mirar desde ese malestar general y esa aprobación, que en muchos casos, pues, la mayoría de personas estamos de acuerdo con ciertos descontentos, como lo que está pasando actualmente. Probablemente uno de pronto no sale a la calle, pero sí comparte esa inconformidad por muchas razones con las personas que sí están saliendo a ejercer ese derecho a la protesta. Entonces creo que esa también es otra forma de dar legitimidad y dar respaldo a esas manifestaciones. No, ese comparativo entre lo legal y lo legítimo me parece sumamente pertinente. Miren que me hizo pensar en algo. Nosotros elegimos por voto popular a los políticos para que legislen, ¿cierto? Pero muchas de estas leyes que se implementan, pues no están acordes a la realidad social del país. Y es legal, se instaura la ley y es legal, ¿cierto? Pero quizá no sea legítimo porque no hace parte de las necesidades de un pueblo, no hace parte de lo que necesita o de lo que hace que la sociedad se sienta insatisfecha, ¿cierto? Entonces, establecer ese comparativo es muy importante, porque eso es justamente, como lo mencionaba el abogado, lo que hace legítima la protesta, el hecho de que haya un malestar generalizado por un marco legal o un marco político que esté afectando a la ciudadanía en diferentes esferas. Entonces yo creo que lo que dijo el abogado es totalmente pertinente y me adhiero a esa tesis por completo. Es muy, 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 muy bien planteado. Qué pena, muchachos. No, Ya, esos son los... sí, problemas aquí virtuales de trabajo. No te preocupes, esos son los problemas técnicos de todo el planeta. Exactamente, no, yo creo que todos sufrimos, no falta el que deje el micrófono abierto. Pero bueno, ya digamos entrando en el marco del ámbito policivo, ya tocamos el ámbito penal de la protesta social, ahora toquemos el ámbito policivo de la protesta social. ¿Qué función cumple la fuerza pública en las protestas sociales? Que yo creo que esto es algo súper, hiper, mega controversial. Mírenle solamente la cara a José. Esto es un tema muy controversial. Entonces aquí vamos a hablar los puntos vamos a tocar los puntos que nos dice la ley y vamos a debatirlos correspondientes a lo que pensamos y a lo que se está haciendo en el contexto colombiano. Como tal, el ámbito policivo tiene que la intervención de la fuerza pública debe darse para proteger los derechos, tanto de las personas que intervienen en la protesta como de cualquiera que se vea afectado por ella. Esto es algo que pues tenemos más que claro, yo creo que no solamente en una protesta, sino también en la cotidianidad que se debe generar esta protección por parte de la fuerza pública. El uso de la fuerza es excepcional y procede como último recurso. Tengan esto muy en cuenta, como último recurso para evitar afectaciones mayores a derechos de terceros. Esto especialmente lo realiza el SMAT. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Bueno, pues es bastante importante tenerlo en cuenta porque yo creo que muchas veces y recientemente hemos visto que este uso de la fuerza no se está dejando como un último recurso, sino que se está utilizando mucho antes. Y creo que aquí también hay que entrar a revisar qué formación en derechos humanos se les está entregando a estos agentes del Estado. Realmente se está preocupando las autoridades por ofrecerles una formación completa en derechos humanos y cómo salen ellos preparados, porque no se están acoplando al marco que supuestamente los rige y en muchos casos utilizan la fuerza tanto de forma excesiva como en momentos no oportunos y de manera desproporcionada. Porque, por colocar un ejemplo básico, supongamos que un manifestante le da un puño a un policía. No está bien, ninguna forma de violencia es justificada. Pero si el policía responde con un balazo, por irme a un extremo, pues aquí se ve una total desproporción del uso de la fuerza, porque no estaban bajo las mismas condiciones los dos actores en este caso. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Cami. O sea, aquí hay que mirar los actores que están involucrados acá. Hay un actor que puede hacer uso legal de las armas y hay otro actor que va con palos y piedras, ¿cierto? A vos hacías una pregunta y era como que, ¿cuál es la función de la policía acá? Yo creo que la función de la policía, pues primero debe ser la del acompañamiento de la protesta pacífica, pero entonces habría que mirar cuáles son las funciones específicamente en los estatutos de la policía con respecto al escuadrón antidisturbios. Aquí por lo menos dice que el escuadrón antidisturbios, el SMAT, es el encargado del control de disturbios, multitudes, bloqueos,
acompañamientos a desalojos de espacios públicos o privados que se presenten en zona rural o urbana del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Entonces, básicamente es como que se plantea este escuadrón como un escuadrón de contención y de disolución de conflictos, más vemos que en ocasiones pues no es así, o sea, no, tampoco quiero de pronto poner a la fuerza pública como en un papel de estigmatización, ¿cierto? Pero frente a los hechos, frente a lo que viene ocurriendo, pues vemos que en muchos casos no es así. Hay en otros casos donde la policía sí hace un acompañamiento pertinente, pacífico a las personas y protege a los marchantes, y eso no hay que negarlo, hay que también decirlo, que hay un acompañamiento policial. Bueno, pero en la mayoría de los casos vemos que no es así. Bueno, José, pero es que yo también tengo una pregunta y es en este caso, como hablabas, el SMAT está para intervenir cuando se genera un disturbio. ¿Y qué es un disturbio? ¿Cuándo entramos en disturbio nosotros? Cuando se entran en acciones violentas. Entonces también hay que pensar en eso. Más bien yo creo que no es el momento, no es que el SMAT esté actuando mal en cuanto al momento de intervenir, sino cómo está interviniendo en ese disturbio. Más bien creo que es el fallo que se está generando en este momento. La forma de intervención. No la intervención como tal, sino la forma de la intervención. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ali. O sea, creo que toda la mesa estamos de acuerdo con eso, y es que no se trata es como del que intervenga, ¿no? Porque sabemos que tiene que haber una intervención, porque si no esto sería una anarquía total, si no son las formas lo que hace la diferencia. Es que es precisamente uno de esos puntos que habla de ese ámbito policivo y de intervención de la fuerza pública, está regida bajo el principio de la proporcionalidad. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta pues al momento de intervenir en una protesta social, porque pues tampoco se puede prohibir esa participación. Ahora bien, yo tengo una pregunta y es ¿qué mecanismos tiene la ciudadanía aparte de la protesta para reclamar ante una injusticia? Esto precisamente nos lo responde Yesid Echeverry, abogado. El Estado colombiano y todo el engranaje jurídico contempla una serie de mecanismos de participación, especialmente la Constitución de 1991, que contempla formas de solicitar, formas de reclamar al Estado. Para ello está, por ejemplo, mecanismos de participación como el derecho de petición, como las acciones de tutela, las acciones populares, el cabildo abierto, la consulta popular, el referendo, el plebiscito. En caso concreto, frente a una ley, pues simplemente podemos manifestarnos a partir de una acción que es la acción de inconstitucionalidad cuando consideramos que una ley vulnera efectivamente los principios esenciales de nuestra Constitución. Bueno, ahí fue Yesid. Cami, cuéntanos un poco sobre esos mecanismos de los que nos hablaba Yesid. Bueno, él mencionaba todos los mecanismos de participación ciudadana a los que nosotros tenemos acceso, como el referendo, el plebiscito. Creo que en este caso aplicaría más, por ejemplo, el cabildo abierto. También él mencionaba uno que me pareció muy importante y que yo particularmente no lo conocía, y es este recurso de inconstitucionalidad cuando se va a sacar una ley que no va acorde a nuestra Constitución. Y estuvimos también consultando como otro tipo de herramientas o de mecanismos legales para hacer una reclamación frente a algo que consideramos injusto. Y esto que mencionábamos antes también funciona sobre todo de forma colectiva, ¿no? Pero hay uno que es desconocido por mucha gente y es el derecho a la objeción de conciencia, que es cuando, digamos, por ley debemos llevar a cabo cierta actividad, pero eso va en contra de nuestra libertad de conciencia, es decir, va en contra de nuestros principios, de nuestras convicciones religiosas o de algo muy nuestro. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en el servicio militar obligatorio, y es algo que muchas personas desconocen porque a veces suele ocurrir que se llevan a los chicos en la primera cita, prácticamente los reclutan, y en muchos casos las personas desconocen que cuentan con este mecanismo para poder, digamos, no cumplir con ese servicio militar obligatorio. Y ocurre lo mismo con el caso de los médicos, los jueces, que siempre y cuando otra persona pueda llevar a cabo esa actividad o esa función que le corresponde dentro de su labor,
si no quiere realizarla, digamos porque va en contra obviamente de ese argumento que tiene personalmente, entonces no está obligado a hacerlo por esta objeción de conciencia. Eso me parece interesante. La verdad, sí es bastante interesante, José. Aquí está que se habla, José. Interviene. No, yo hubiera conocido ese mecanismo cuando tenía por allá 15 años, que me tocaba presentar en ese momento, pues que era obligatorio la presentada para la libreta militar. Y a mí me iban a llevar, así como Camilo comenta, me iban a llevar. Pero pues yo no tenía ni idea de ese mecanismo, pero entonces, que me parece sumamente interesante aplicarlo al asunto de la objeción. No sabía que se podía aplicar en esas instancias, en la objeción de conciencia, pero entonces, ¿hasta cuándo o hasta en qué momento o hasta dónde son efectivos esos mecanismos? Aquí me surge una pregunta y vemos que también el malestar general que se vive es a causa, pues justamente de que la gente pues está dejando de creer en las instituciones, porque pues todos estos hechos han hecho que pierdan credibilidad las instituciones gubernamentales. Entonces dicen, no, la gente se abstiene incluso hasta denunciar, dicen, no, yo para qué pongo la denuncia si eso no pasa nada. Y eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, no sé qué. Entonces también es otro asunto que se pega allí, ¿no? La credibilidad de las instituciones para que estos mecanismos puedan ser efectivos. Bueno, y yo creo que también, miren que eso también pasa con la protesta. Muchas de las personas no salen a protestar porque dicen que están arriesgando su vida por nada. Dicen, no, yo para qué salgo a protestar si arriesgo mi vida, porque no, y igual no va a pasar nada, no vamos a ser escuchados, el gobierno no nos escucha. Qué triste que se tenga un pensamiento así, digamos, en este caso del gobierno, y que no tengamos confianza en lo que pueda suceder. De todas formas, hay que hacer la voz cuando lo necesitamos. Pero bueno, aquí nos vamos con otro dramatizado, como le había dicho antes, un despabidramatizado, para que lo escuchemos y nos relajemos un rato. ¡Una más, dale! No somos uno, no somos 10, no somos 100. Cuéntanos bien. ¡Que viva el paro nacional! Ya la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, de copiar la revolución. No, pero ¿por qué? De esto no se trata, Esto invalida por todo lo que hemos hecho. Unidos en las calles. Bueno, este fue el pregrabado, ¿qué tal les pareció? Bueno, ahí escuchábamos otra vez también esa manifestación y nos lleva a recrear un poco ese escenario, ¿no? Interesante. Exactamente. Ahora sí, bueno, despabilados, yo creo que es momento de decir adiós. Cuéntenme un poco ustedes, mesa de trabajo, qué piensan respecto a lo que acabamos de hablar. Yo creo que hemos dado nuestra opinión durante todo el programa, pero entonces ya para concluir, si es violenta, ¿es protesta? Dios. Hable, Dani, que usted que habla hace rato. Ya empezó. Es que ya empezó. Pues yo siento que debe haber como un equilibrio. Si se puede, para mí personalmente, se puede protestar pacíficamente y se pueden tener los mejores resultados, pues tampoco pacíficamente, como decía José, con el cartelito y ya, ¿no? Sino simplemente hacernos escuchar, o sea, incomodar un poquito a la ciudadanía y hacernos escuchar se puede lograr. Pero siento que también es importante, aparte de hacer protesta, conocer los otros mecanismos que tenemos frente a todas las injusticias que se pueden presentar. Entonces, si no conocemos esos mecanismos, no, pues para mí no nos podemos quejar de, ay, no es que el gobierno tal cosa, pero yo qué hago frente a eso. O sea, yo realmente alzo mi voz. Entonces siento que es muy importante tener en cuenta todos los mecanismos que tenemos y también pues hacer protesta social, pero equilibrado, diría yo. O sea, me pueden decir tibia, pero para mí es equilibrado siempre. Bueno, una opinión bastante válida. Cami, ¿qué piensa respecto al programa? Respecto a la pregunta con la que finalizamos. Bueno, yo pienso que la protesta social es un derecho que realmente podemos ejercer para demostrar esas inconformidades que tenemos frente a las diferentes injusticias y más en un país como Colombia, donde realmente es casi que pan de cada día este tipo de situaciones. Pero también algo muy importante que quiero destacar es el tema de los derechos humanos. Creo que hace falta muchísima formación hacia la fuerza pública en este aspecto, porque uno
o al menos yo nunca he visto que se tengan como gestores ciudadanos o personas que entren a intervenir, a tratar de dialogar con los manifestantes antes de llegar a intervenir haciendo uso de la fuerza. Entonces creo que sería interesante promover ese diálogo y que en realidad la fuerza sea el último recurso como está en el papel. Exactamente, eso es un punto bastante interesante, Cami, gracias por resaltarlo. Ahora, José, ya una breve conclusión respecto a lo que estamos hablando, respecto a nuestra pregunta. Yo pienso primero que para que haya una legitimidad y para que la legitimidad y lo legal puedan ir de la mano como lo plantea el abogado, pues primero tiene que haber el Estado o el gobierno de turno debe mostrarse mucho más empático con las necesidades de los pueblos. Si los gobiernos fueran más empáticos con las necesidades de los pueblos, créanme que no tendríamos que recurrir al recurso de la protesta. Entonces, creo que deberíamos ir más bien al origen de los problemas y es como que cumplámosle a la gente con sus necesidades, ayudemos a la gente, invirtamos en educación, en salud, en la sociedad, en cosas que realmente nos ayuden a edificarnos como país y a construir país. Y créanme que quizá no tengamos que volver a utilizar este recurso. Bueno, muchachos, esto fue todo por el programa de hoy. A mí me encanta escuchar esas conclusiones, esas opiniones que al final tenemos después de abrirnos un contexto, después de explicarnos una ley, un artículo, todo lo que sea. Es muy chévere escuchar estas conclusiones. Ahora sí, llegó el momento de decir adiós. Si es violenta, ¿es protesta? Nos quedamos con esa pregunta y espero la respondan en los comentarios. Ahora sí, chao, chao. Hey, chao. Chao. Una producción de ondawao.co. Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondawao.co, la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos.